Bueno, en esta mañana se me ha dado la tarea de exponer en el tema del orden de salvación. El orden de salvación. Y este es un tema muy importante, a como veremos hoy, pero importante en la vida del cristiano, pero no importante para tener discusiones con otros creyentes, sino importante porque es algo que Dios nos ha revelado para que nuestros corazones estén llenos de fe y llenos de gozo. Amén. El Señor me salvó a mí a la edad de 23 años, cuando Él me rescató de una vida de miseria, y desde el primer día que Él, Señor, abrió mis ojos, yo comencé a preguntarle a mi pastor, ¿cómo es posible que el Señor me haya salvado a mí? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es mi mérito? ¿Qué vio en mí el Señor que me haya salvado a mí? ¿Verdad? Porque muy dentro de mí yo tenía esta pregunta, esta lucha, y yo sabía que yo sin Dios era una basura. Yo sabía que yo era una basura delante de Dios. Y yo me recuerdo que el pastor me respondía: José, Dios sabía tu corazón. Él conocía tu corazón. Él había visto tu corazón y te salvó porque Él conocía que tú eras noble de corazón. Esa era la respuesta que mi pastor me daba. Y esa respuesta para mí era absurda, porque yo sabía que mi corazón no era noble. Y no fue hasta que comencé a leer la Biblia por mi propia cuenta que me di cuenta que lo que mi pastor me estaba respondiendo no era bíblico. Para mí la respuesta a esa pregunta era importante. ¿Por qué? Porque mi pasado era un pasado lleno de horribles pecados. Y aún siendo cristiano, yo sentía el peso de los pecados en mi vida, y mi salvación estaba fundada en que Dios vio mi corazón. Y yo sabía que esa fundación no era una fundación buena. Muchas veces como cristianos nosotros sentimos el peso de nuestras luchas, de nuestro sufrimiento, de nuestros pecados también, ¿verdad? Y nos falta esa seguridad. A veces preguntamos: Señor, ¿cómo estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy luchando con esto? ¿Por qué todavía sigo en ciertas cosas pecaminosas? ¿Por qué todavía lucho contra el pecado en mi corazón? ¿Por qué? Y yo creo que Pablo en esta mañana nos va a responder por nuestros versículos en Romanos 8, 28 al 32. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos 8, 28 al 32. Ustedes van a pasar por estos versículos las próximas 3 semanas, creo yo, ¿verdad? Y esta mañana vamos a ver estos versículos de una altitud alta, ¿ok? Y esto es lo que Pablo nos dice en estos versículos. Esta es la palabra del Señor. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, ore conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, venimos ante ti en esta mañana todos nosotros
en una misma línea, en un mismo sentir, queriendo escuchar de ti, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú hables conforme tu palabra y a través del Espíritu Santo, tú ministres a nuestros corazones, incluyendo mi corazón, Señor, que te necesita tanto. Señor, yo simplemente soy un pobre pecador que está abriendo tu palabra para que tu pueblo escuche de ti y para que tu pueblo pueda ver la grandeza del Evangelio de Jesucristo. Señor, te pido que me uses, te pido, Señor, que también abras los corazones que necesitan, que están aquí, que necesitan escuchar de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, como yo conozco a su pastor, yo sé que yo estoy en casa, ¿verdad? Estoy aquí en casa. Y que estoy hablando a una congregación madura en el Evangelio. El Evangelio, como nos dice Pablo al inicio de la epístola de los Romanos, ¿verdad? Es el poder de Dios para la salvación. Y a través de la epístola, Pablo nos muestra lo grandioso que es el Evangelio en salvar hombres y mujeres lejos de Dios, enemigos de Dios, malvados que no buscan de Él y que han caído de la gracia de Dios. Y Él los salva por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Nos salva a través del instrumento de la fe en Cristo Jesús. Y esto es buena noticia. Es más, es lo que significa la palabra evangelio. Significa buena noticia. Pero la realidad es que muchas veces, por muy maduros que seamos, en el evangelio nosotros no sabemos qué tan buenas noticias tenemos. Sí sabemos que el evangelio es buena noticia, conocemos de Dios, sabemos que Dios nos salva y que nos ama, pero como nuestros conceptos de amor están manchados por nuestro corazón pecaminoso y como estamos aclamados a relacionarnos los unos y los otros por medio de un sistema de desempeño, donde amamos al ser amado de acuerdo a su desempeño hacia nosotros, entonces muchas veces nosotros colocamos a Dios en ese mismo sistema. Pero el evangelio es aún mucha mejor noticia de lo que nosotros podemos imaginar. Muchas veces pensamos, yo sé que Dios me ama, pero Él está enojado conmigo. No estoy seguro de la relación que tengo entre Él y yo. ¿Alguna vez nos preocupamos que Dios nos ha abandonado? Que tal vez Él finalmente dijo, ya no puedo con José Prado, ya no puedo, ya es demasiado. Es mucha frecuencia lo que Él sigue haciendo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con Él? ¿Cómo podría Dios soportarme aún yo siendo cristiano? Así que me pregunto, si voy a llegar con Dios hasta el final, ¿cuál es mi seguridad de que mi relación con Él está bien? O tal vez piensas que Dios se ha olvidado de ti, ¿verdad? Tal vez has pasado por problemas, y no tienes suficiente dinero, tal vez tienes una enfermedad, tal vez estás pasando por relaciones que se están quebrantando entre ti y tu cónyuge, entre ti y tus hijos. Hay muchos problemas, hay mucho sufrimiento en tu vida y uno comienza a pensar, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios ha volteado su cara de mí, verdad? ¿Será que Dios yo no le importe? Muchos de nosotros conocemos el evangelio, pero se nos olvida las buenas noticias del evangelio. Y yo quiero en esta mañana que ustedes sepan que lo que estamos leyendo en estos versículos
son mejores noticias de las que aún nosotros pensamos. Y es por eso que Pablo nos escribe estos versículos. Él no está dando una charla intelectual. Él no nos está mostrando el orden de salvación para que nosotros nos llenemos la cabeza de conceptos teológicos para combatir a todos estos arminianos locos. No. Estas citas bíblicas están aquí para llenar, no para llenar nuestras cabezas de orgullo intelectual, pero para llenar nuestro corazón de una seguridad inmovible en medio de nuestras luchas, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras fallas. Hermanos, amados, cuando nos encontremos abatidos por el sufrimiento, cuando nos encontremos desesperados en nuestras aflicciones, cuando nos encontremos desalentados en nuestras fallas y desconsolados en nuestros pecados, ¿qué seguridad tenemos que Dios es por nosotros? Esta es la pregunta que Pablo está contestando en estos versículos. ¿Cuál es tu seguridad, iglesia bíblica, gracia y verdad, cuando hayas fallado? Cuando te sientes abandonado, cuando estás luchando con tu pecado, ¿cuál es tu seguridad? Y aquí Pablo nos responde y nos da 3 puntos en esta mañana. Todo pastor bautista tiene que tener 3 puntos. Y la primera respuesta que vemos, nuestra seguridad es un Dios de pacto. Un Dios de pacto. Miren el versículo 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, antes que entremos al punto de pactos, quiero que hagamos 3 preguntas de este versículo, ¿ok? Cuando leemos este texto, él nos ruega que hagamos 3 preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son todas las cosas en las que Dios trabaja para bien, o en las que Dios nos ayudan para bien? ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Verdad? ¿Son todas las cosas simplemente las bendiciones que Dios nos da? ¿Son todas las cosas simplemente aquellas cosas buenas que suceden en nuestras vidas? ¿O son todas las cosas? Todas las cosas, ¿verdad? Y no tenemos que especular, porque Dios nos da la respuesta. En el versículo 35, Pablo nos dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea, él nos da 7 elementos, una lista representativa que incluye cualquier dificultad que podamos enfrentar como creyentes. Todos tenemos nuestra propia lista. Estoy seguro que todos aquí podemos agregar a esta lista. Podemos agregar mi cáncer, mi relación fracturada, mi depresión con lo que he luchado toda mi vida, ¿verdad? Cualquiera que sea la carga que traigas a este lugar esta mañana, Dios está trabajando en todas ellas para tu bien. Para tu bien. Ahora, ya que sabemos eso, tenemos que preguntar, bueno, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quién es esta promesa? ¿Para quién es que Dios trabaja todas las cosas para el bien? Bueno, Pablo nos dice al principio del versículo, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Ahora, muchas personas usan estos versículos para tratar de alentar a otros en sus momentos de angustia, y simplemente ponen el énfasis de la promesa de Dios en el amor de la persona que tiene para Dios. Mas sin embargo, nos olvidamos que aunque nosotros por medio del Espíritu Santo amamos a Dios, nuestro amor hacia Él es imperfecto. Y nuestro amor hacia Dios es digno de condenación.
Yo no siempre amo a Dios. Es más, cada vez que peco contra Él en mi diario caminar, estoy manifestando mi falta de amor hacia Dios. Así que si la promesa estuviera fundada en mi amor por Él, sería una promesa hueca. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. Miren, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Pablo nos dice la misma cosa en nuestros versículos, porque él nos dice que aquellos que aman a Dios, lo aman porque Dios los ha llamado conforme a sus propósitos. ¿Ven eso en el versículo 28? Nuestra seguridad está en el llamamiento de Dios, no en nuestra capacidad de amarle. Nosotros le amamos por causa, por fruto a su llamado en nuestras vidas. Ahora, la última pregunta es, ¿qué es el bien que Dios está ayudando en nosotros, o obrando, o trabajando en nosotros? Y miren el versículo 29, nos da la respuesta. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien para el que Él está trabajando, y no nos atrevemos a dejar que eso se nos escape, ¿verdad? Para aquellos a quienes conoció, también predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. A través de nuestro sufrimiento, a través de nuestras pruebas, a través de aquellos momentos de angustia, Dios nos conforma a la imagen de su Hijo, y ese es el bien que Él está trabajando. Ese Hijo, por cierto, que el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 5:8, que aprendió la obediencia por lo que sufrió. Eso debería ser instructivo para nosotros y para nuestro pensar en nuestro sufrimiento. Él, el perfecto Hijo de Dios, aprendió la obediencia a través de lo que Él sufrió, para poder ser el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, el bien que Dios está haciendo no es el darnos todo lo que nosotros queremos. El bien que Dios está haciendo no es traerte una lluvia financiera, o traerte una prosperidad en tus relaciones humanas. No, el bien que Dios está haciendo es conformándote a ti y a mí a la imagen y semejanza de su Hijo amado. Ese es el bien que Dios está haciendo. O sea, aclaremos un poco más qué es el bien. El bien no es ante todo mi felicidad, sino el bien es ante todo mi santidad. El bien no se trata de mi comodidad, sino de mi carácter. El bien pone el foco de atención no en mis deseos, sino en los deseos de Dios en mi vida. ¿Usted sabe cuál fue el fuego del refinador? ¿Verdad? El refinador es aquel que coge las joyas y las pone, ¿verdad?, en un fuego, para que toda la malicia se caiga, se descomponga, se vaya, y lo que quede es la joya. Eso es lo que Dios hace a través de nuestras pruebas. Eso es lo que Dios hace a través de nuestro sufrimiento. Eso es lo que Dios hace a través de todas las cosas que Él está usando para conformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo.
Ahora, antes de entrar en el segundo punto, quiero explicar por qué yo llamé este primer punto el Dios de pactos. Porque nuestra seguridad está en el Dios de pactos, porque el texto nos dice que Él nos llamó. Él nos llamó. Él nos salvó por medio de sus propósitos. Lo que esto nos enseña y nos está diciendo es que mucho más antes de que nosotros conociéramos a Dios, Él ya nos conocía a nosotros y Él ya tenía este propósito para nosotros. Esto se llama el pacto de redención. El pacto de redención. Dios el Padre, desde antes de la fundación del mundo, había hecho un pacto con las tres personas de la deidad. Y específicamente un pacto entre el Padre y el Hijo, en el cual Dios puso en camino sus propósitos de redención. Y lo que Pablo nos dice aquí es que Dios, el que promete trabajar todas las cosas para tu bien, funda esa promesa en el pacto que Él tiene con su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Tú estás aquí hoy porque desde antes de la fundación del mundo Dios te conocía. Tú estás aquí hoy y tú puedes confiar en Él aún en medio del sufrimiento, porque Dios es fiel a su pacto. Él es el Dios de pacto. Ahora, ¿qué otra seguridad tenemos? Bueno, tenemos la seguridad de que Dios es un Dios de pacto y tenemos la seguridad de que Dios es el Dios de propósito. Miren el versículo 29 de nuevo, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver aquí, ¿verdad?, es que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan que Él está llevando a cabo. Y nos dice este plan que primero Él nos conoció. Y eso no se refiere a hechos sobre la persona cuando decimos, bueno, yo te conocía previamente, ¿verdad? No es que yo sabía de ti, no es que Dios sabía de nosotros. Eso no es lo que la Biblia significa aquí. Conocer de antemano a alguien significa amarlo de antemano. Eso es lo que significa. Por eso es cuando mi pastor, el Señor me salvó y mi pastor me decía, no, porque Dios conocía tu corazón. Dios fue al futuro y Él vio de que tú tenías un corazón noble y por eso Él te salvó. El problema con ese concepto es, número uno, que eso le quita la gloria a Dios. Porque número uno, eso pone la fundación de mi salvación en mi corazón, en mi noble corazón. Pero Romanos 3 nos dice que no hay un hombre que es bueno. No hay uno que busca de Dios. No hay uno noble. Porque todos hemos caído de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es erróneo. Cuando la Biblia dice que Dios nos conoció, lo que significa es que Dios tenía un amor hacia ti desde antes de la fundación del mundo. Miren, esto es lo que se dice en inglés un rabbit trail. ¿Cómo se dice eso, Rafael? Me estoy desviando del camino, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me impacta a mí en mi relación con Dios es pensar de que Dios nunca me ha amado menos de lo que me ama hoy. Y nunca me va a amar más. Porque Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que su amor eterno hacia mí y hacia ti ha sido para siempre. Eso es algo que me llena el corazón. O sea, yo quiero salir corriendo y sobrepasar esa pared, corriendo por Cristo. De que yo siendo un vil pecador,
de que yo siendo un hombre que he hecho todo lo que ustedes puedan pensar, que Dios me ame de esa manera. Es increíble. Bueno, regresando al texto, ¿verdad? Entonces, el ser conocido no es simplemente que Dios sabía quiénes éramos, sino es que Dios tenía un amor íntimo hacia nosotros. En Amos, el profeta Amos, en Amos capítulo 3, versículo 2, le dice esto a Israel: tú solo, le dice Dios a Israel, tú solo he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Está diciendo Dios que Él solo conocía a Israel y no conocía a nadie más? No. Lo que Dios está diciendo es que yo te he escogido a ti. Yo te amo a ti. Y hay una relación entre tú y yo que yo he llamado. Eso es lo que significa. Es más, a través de la Biblia nosotros vemos cuando Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para Isaac, ¿verdad? Y nos dice la palabra que cuando ellos regresaban por el camino, Isaac corrió a recibir a su esposa. Y después nos dice, y la conoció. ¿Qué significa eso? Significa que tuvo una intimidad con ella, la amó. Eso es lo que significa. O cuando nos dice el Evangelio, ¿verdad? De que María, después de haber dado a luz, José la conoció. Bueno, José no la conocía antes. José la conocía antes. ¿Pero qué significa? Que tuvo intimidad con ella, ¿verdad? Eso es lo mismo con nosotros. Dios nos conoció. Antes de que nosotros le conociéramos a Él, Dios nos amaba. Nos amaba con un amor eterno, ¿verdad? Así que eso es lo que significa. Dios no es que Dios no supiera la existencia de otros, sino que Dios nos ama diferente. Un amor de pacto, un amor eterno. Y nos dice que Dios nos conoció, Él puso su afecto en mí, en ti, y es un término de cariño. Él te ama, hay seguridad en esas palabras. Y luego nos predestinó. El predestinar, la predestinación se refiere a la decisión de Dios antes de la creación de salvarte de tus pecados y llevarte a la gloria eterna. Debería romper nuestros corazones ver cómo la doctrina de la predestinación se ha perdido en nuestras iglesias hispanas. Debería doler nuestros corazones cómo hay tanto pleito en esta doctrina. Porque en verdad esto está aquí para que nosotros nos llenemos de fe y nos llenemos de un consuelo eterno de que Dios nos ama tanto que Él nos predestinó para que nosotros recibiéramos su salvación. Él nos predestinó. Él entonces nos dice que Él está trabajando todas estas cosas a bien, refinando en medio del fuego. Ese Dios está amando desde la eternidad pasada. Ese mismo Dios te amará hasta la eternidad futura. Y Él te ama ahora y nunca te dejará y nunca te abandonará. ¿Ves la seguridad de esa doctrina? De esa doctrina de la predestinación, ¿verdad? En el versículo 30, ustedes van a tener otros pastores que van a venir a exponer sobre esto. Así que no quiero robarles su exposición, ¿verdad? Pero rápidamente, simplemente así por lo alto, dice que y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
O sea, lo que nos está diciendo es que porque Él nos conoció, porque Él nos amaba tanto desde la eternidad, Él entonces nos predestinó, Él hizo un propósito, un plan para llevarnos a la redención y nos llamó. Esa llamada aquí es una llamada efectiva. Es la llamada que crea la ordenanza de que tú le vas a seguir, de que tú vas a creer en Él. Es la llamada que quita cada obstáculo de la incredulidad de tus corazones. Es la llamada que ninguno de nosotros podíamos decir no a esa llamada. Esa llamada que nos lleva al arrepentimiento y nos da la seguridad que Él nos ha llamado. Y nos dice, Él nos justifica. Una palabra que salió directamente del ámbito legal, ¿verdad? Fuera de la corte estamos ante Dios como pecadores condenados, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha entrado en nuestro mundo y ante el tribunal de Dios Todopoderoso, Él toma nuestra culpa sobre sí mismo y es condenado en nuestro lugar. Y por esa condenación de Cristo y de nuestros pecados puestos en Cristo, nosotros ahora tenemos la justicia de Cristo por medio de la fe. Y somos justos delante de Dios, justificados delante de Dios. Mis hermanos, esta doctrina es tan especial. Me recuerda de una ilustración. ¿Cuántos de ustedes conocen el puente Golden Gate Bridge en San Francisco? Ese puente, un puente muy famoso, ¿verdad? Fue comenzado a ser construido en 1933. Y al comienzo de la construcción, en la primera fase de la construcción, murieron más de 100 hombres. Entonces, los arquitectos, ¿verdad?, comenzaron a ver cómo ellos podían poner una red debajo del puente. Y pusieron una red debajo del puente. Y por los próximos 3 años, ¿verdad?, antes de que el puente fuera terminado, se cayeron más de 100 hombres a la red. Pero ni uno falleció. ¿Y saben lo que pasó en eso? El puente fue construido 25% más rápido de lo que ellos pensaban. Porque había una seguridad. Y cuando tenemos una seguridad debajo de nosotros, cuando tenemos una seguridad fundada, nosotros ya no caminamos en temor. Los hombres ya no trabajaban en temor. El cristiano ya no tiene que caminar en temor, pase lo que pase, situación tras situación, no importa, porque tenemos la seguridad de que en Cristo Jesús somos amados, somos llamados, somos justificados y seremos glorificados. Entonces tenemos la seguridad. El último punto en esta mañana es que nosotros tenemos la seguridad en el Dios de pacto, ¿verdad? En el Dios de propósito, que tiene ese propósito, que lo que Él comenzó en ti, Él lo va a hacer. Y en el Dios de promesa. En el versículo 32, Dios nos recuerda de que lo que Él prometió, comenzando desde Génesis 3:15, Él lo ha cumplido. Él dice esto, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, cuando usted tenga esos momentos, ya sea en sus momentos frágiles de pecado, que usted sienta el peso del pecado que lo trae el Espíritu Santo, la convicción de pecado, ¿verdad? Y usted sienta esa culpa o ese vergüenza, ¿verdad?, que sentimos a veces. Yo quiero que usted recuerde que aquel que no escatimó entregar a su Hijo, cuánto más Él te entregará la victoria
sobre tu pecado. Que cuando te sientas sufriendo porque has perdido relaciones con familiares que amas, o cuando alguien simplemente se aparta de ti por tu fe en Cristo, o cuando tal vez estás en una dificultad financiera o lo que sea, un sufrimiento, déjenme decirle algo. Aquel que no escatimó a su Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cuánto más no te dará todas las cosas? ¿Qué cosas? Todas las cosas que te llevarán a ser conformado a la imagen y semejanza de su Hijo, que es el bien que Dios está haciendo para ti. Déjenme decirles algo. Por mucho que nosotros tengamos salud en esta vida, mi abuelito vivió hasta los 103 años. Vamos a decir que José Prado llegue a los 100 años. Lo dudo, porque en los Estados Unidos comemos McDonald's. En Nicaragua se comía buena comida, ¿verdad? Pero vamos a decir que llegue a los 100 años. Aunque yo pasase una vida de 100 años sufriendo, en Cristo Jesús tengo la promesa de una eternidad de bendición por la eternidad. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena confiar en Él. Mis hermanos, les amo y les pido, si hay alguna persona aquí en esta mañana, ¿verdad?, que no ha llegado a poner su confianza completa en esa promesa de Dios, de que a través de su Hijo amado sus pecados son perdonados, de que a través de su Hijo amado sus pecados han sido puestos en Él, condenados en Cristo, y que a través de la fe en Cristo usted puede recibir la justificación de Dios. Hoy yo le pido que usted, ahí mismo donde está, le pida al Señor que le perdone de pecado y que usted ponga su fe, crea en Cristo hoy mismo. Esto yo se lo pido porque tenemos a un Dios soberano, a un Dios que tiene el poder para salvar y para santificar y para glorificar. Así que venga Cristo, crea en Él, ponga su fe en Él. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta verdad que hemos contemplado en esta mañana llene nuestros corazones de fe, llene nuestros corazones de un amor, de un afecto hacia ti, Señor, un afecto agradable delante de tu trono. Señor, que estas palabras nos llenen de seguridad, aún en medio de todas las circunstancias que pasamos, que son difíciles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, es más dulce que la miel, ¿no? Es más dulce que la miel. Gracias, José. Qué gozo haberte tenido en casa esta mañana. Creo que empezamos bien en nuestra serie de un solo sermón. Como ustedes saben, esta información está grabada en video, así que con sus dificultades puede ser escuchada nuevamente cuando sea colocada más adelante en la página de la iglesia en YouTube. Así que confiamos en que así será.